Dios te bendiga, amigo, y bueno, la paz de Adonai sea contigo. Espero que este pi- pequeño video no te incomode, sino que uses la inteligencia espiritual de la cual nos habla la Escritura para encontrarte con el Dios verdadero, nuestro Adón. Eh, la presencia divina ha sido dada al pueblo con la intención de que busquemos esta verdad, la encontremos y la profundicemos, que no nos quedemos en el primer escalón. Y bueno, primero quería decirle algo que seguramente, posiblemente a muchos le escandalizará, a otros no le tomará por sorpresa, pero pensar en algo muy interesante. Le hago una pregunta a ustedes. ¿Los apóstoles conocieron alguna vez una iglesia? ¿El Señor, el Mesías, conoció alguna vez una iglesia? Bueno, por empezar, vamos a ver cómo se tradujo iglesias y cuando los traductores utilizaron esta palabra, evidentemente que siempre hubo una intencionalidad desde el punto de vista de que cada uno llevaba, como decía mi abuela, agua para su molino. Por ejemplo, podía haber traducido asamblea, que significa sinagoga. Es muy distinto leer en la escritura que, por ejemplo, los apóstoles se reunían en la sinagoga o en la asamblea, que decir que se encontraban reunidos en la iglesia. Entonces, aunque parezca una palabra muy significante, puede causar una gran desviación del contexto. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el apóstol Pedro, como lo conocemos, o Pablo conoció a Jesús? ¿Conoció el nombre de Jesús? La verdad que no. La verdad que incluso lo podemos ver en nuestras Biblias si la estudiamos y vamos a ver que estaba el nombre escrito en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo, Yeshua. Entonces, jamás escucharon esa palabra. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden ver, si estudian, cuando narra por segunda vez el encuentro que tuvo con Yeshua, el apóstol Pablo, dice que le dijo en lengua hebrea: yo soy Yeshua a quien persigues. Sin embargo, nuestra Biblia traduce en Jesús. Jesús no es una palabra hebrea. Si deberíamos hacer una traducción del nombre, significa Salvador o el Eterno salva. Esa podría haber sido una traducción. O Salvador, o Dios Salvador. Esa podría ser una de las tantas traducciones si hubiésemos querido hacer una traducción. Pero Jesús no es una traducción, porque del griego es Jesús. Sí podríamos decirle Jesús, sí podríamos decirle Yeshua. Entonces podemos ver que quizás te escandalice, pero los apóstoles jamás escucharon el nombre de Jesús. Quizás te escandalice, pero Yeshua jamás concurrió un domingo a la iglesia, sino, de acuerdo a las Escrituras, todos los Shabbat, estudiaba y practicaba y predicaba y compartía la palabra de Dios. La palabra Keilah, diversas traducciones, congregación, asamblea, sinagoga. Sin embargo, intencionalmente podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, que le habla a la iglesia de Dios y después dice: aquellos que son de la sinagoga de Satanás tendrán su paga, que dicen ser judíos y no lo son. Ahora vemos la intencionalidad, como dice Jeremías, de la pluma mentirosa. Cuando nos referimos a los buenos, usamos la palabra iglesia. Cuando nos referimos a los malos, usamos la palabra sinagoga. Extraño, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿dónde iba? Iba a la iglesia, iba a la sinagoga. El apóstol Pablo hacía sacrificios. Después ese tema es para otro video, hablaremos qué debe hacer el gentil, qué no es gentil. Eso es otro tema
digamos cómo eran. Los apóstoles eran judíos, practicaban su judaísmo. Pedro y los apóstoles jamás comieron animal inmundo. Nunca fueron a la iglesia el domingo a misa. Partían el pan el primer día de la semana. Ah, amigo, partí el pan el primer día de la semana. Estudia, amigo, estudia. Porque en Shabbat enseñaban la escritura y la cena, cuando se terminaba el Shabbat, recordemos que el Shabbat empieza con la primera estrella del día viernes y termina con la primera estrella del día sábado. O sea que para nuestro uso greco-romano sería el sábado al atardecer, ya cuando empieza la noche. En el calendario hebreo es el domingo. Entonces, ¿cuándo partía el pan, Pablo, después de la predica? El primer día de la semana. Claro, que era el sábado de la noche. No sé si entiende. Por eso tenemos que tener el contexto hebreo para poder entender montones de cosas. Si no, hacemos una ensalada y entonces por eso podemos ver tantas denominaciones. Un ejemplo. Jesús nunca vino a traer una religión nueva. Agarre su Biblia y Mateo 5, 17 al 20, 21, habla de que él no vino a anular la Torá y que quien quiera enseñar algo diferente será llamado pequeño, pero el que los enseñe al 100% en su potencia será llamado grande. También vamos a ver algunos versículos mal traducidos, pero si tú lo buscas con el diccionario de Strong, lo vas a encontrar. Por ejemplo, en Mateo 7 y en Mateo 24, hay dos oportunidades que el Señor dice: apartados de mí, obradores de iniquidad o obradores de maldad. Y en el original dice: apartados de mí, transgresores de la Torá o transgresores de la ley. Podemos ver que veamos las Escrituras con ojos como la vieron los apóstoles, con un contexto hebreo. No estamos hablando de judaizar, sino ver. Yo no puedo conocer el Martín Fierro si no conozco el contexto criollo. Yo no puedo conocer la Dante, el libro de la Dante famoso aquí en Italia, si no conozco la cultura italiana. Es más, esto me va a aportar a la cultura italiana. Y yo un libro hebreo no lo puedo analizar con un pensamiento vulgar o común, sino con un contexto hebreo. Entonces llegamos a la conclusión de que los apóstoles nunca conocieron a un tal Jesús. Jesús nunca conoció una tal iglesia, porque ese nombre no existía, hasta que después fue deformado y se aplicó en las Biblias. Así como lo tenemos. Podríamos decirle Jesús, podríamos decirle Yeshua. Ahora, no es que porque tú menciones Yeshua hay algo mágico, sino que el nombre, la intencionalidad de cambiar el nombre era sacarte del contexto. Quiero que me entiendas. Hay muchos que dicen: no, si dice Jesús es maldición, y si dice Yeshua se abre la ventana de los cielos y Dios te bendice. No, no, no estamos hablando de una especie de cabalismo o de sortilegio por cómo lo pronunciamos, sino estamos hablando que ese hecho que parece tan insignificante te está sacando de un contexto. No es lo mismo que yo me llame Néstor a que me llame Mohamed. Si me llamo Mohamed, seguramente tengo un contexto musulmán. No es lo mismo que tú lo llames Jesús a que lo llames Yeshua, porque te da un contexto hebreo. Entonces, a ver, no nos hagamos una gran confusión con respecto a si lo digo así, lo digo así. Obvio que Dios conoce tu corazón, y si pediste a Jesús y en el nombre de Jesús se han hecho milagros, seguramente. Pero recuerda que esto no te saque del contexto. La iglesia como tal, la vemos hoy, nunca existió. Existía un lugar donde se reunían a estudiar la Torá, a estudiar las Escrituras. Otro tema: nunca Jesús y los apóstoles conocieron el Nuevo Testamento. Yo veo predicadores que citan el Evangelio cuando dice Timoteo: tú que conoces la Escritura desde niño, te harás sabio. Entonces, nos viene a la mente, ¿qué nos viene a la mente? Ah, leía el Nuevo Testamento. No leía el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no fue hecho, según algunos datos, el primero para el año 90, 70 después de Cristo. 70 como afortunado después de Cristo, 70 años. O sea que cuando caminaba Pablo y Timoteo no había Nuevo Testamento.
¿De qué escritura hablaba? Del Tanaj, de la Torá, de los escritos. El canon tal cual lo tenemos no existían, existían rollos. Existían rollos, los rollos del Pentateuco, de la Torá, los rollos de los libros históricos, los rollos de los salmos, y también de los que se llaman deuterocanónicos canónicos. Y hay pruebas de esto, no es un invento mío. Vaya y vea en la cueva de Qumran y los manuscritos que se han encontrado, va a ver que 300 años antes de Cristo consultaban a muchos de estos libros. Por ejemplo, Tobías, que no está en la Biblia evangélica y se encuentra en el Qumran y se encuentra en toda la literatura hebrea. Entonces, este es un sinceramiento. Debemos sincerarnos para poder encontrar la verdadera senda. Y la verdadera senda es volver a la fuente. Cuando a veces me dicen, sí, pero los gentiles, después le preguntaron a los gentiles, lea bien que estos gentiles a los cuales se predicaba, había dos niveles de gentiles, el gentil de la puerta, el piadoso, iba a decir, vamos a ver que Cornelio era piadoso, era un gentil piadoso que hacía ofrenda. ¿Dónde hacía ofrenda? ¿A la iglesia? Siempre imaginamos la iglesia. No, en la sinagoga. O sea, era un gentil que algo conocía de judaísmo. Como consecuencia, en el judaísmo es abominación comer cerdo, por ejemplo. Entonces me imagino que si Cornelio iba a la sinagoga, si bien era un simpatizante, había principios que él ya lo sabía y muy bien. Otro tema, miremos este tema. Por ejemplo, pero solamente en el Concilio de Jerusalén dice que no se inquieta a los gentiles a convertirse a Dios. Bien, veamos todo en el contexto. Y que se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación, de idolatría. Perfecto. ¿Solamente estas cuatro cosas es? O también, entonces podemos mentir, un ejemplo. Leamos todo el contexto. ¿Qué dice más adelante? Porque Moisés es anunciado cada Shabbat. Es como cuando usted, que seguramente va a una iglesia, trae a una persona, lo que mucha gente dice del mundo, o que es drogadicto, o que es alcohólico, o que es un pecador empedernido, y le dice, vení a la iglesia y en la iglesia vas a aprender todos los días algo nuevo. No es que usted le tira la Biblia en la cabeza y va a aprender todo el primer día. Bueno, eso es lo que dijeron los apóstoles. Van a ir aprendiendo despacito en la medida que van escuchando y se van acercando. Y otro tema interesante es que cuando Pablo habla de las comidas, todo lo que te pongan en la mesa, de eso comé, y lo que está en la carnicería, no preguntar, obviamente en la mente del apóstol Pablo y de Pedro y los apóstoles, no estaba que podían comer animales de los cuales proscribe la Torá. Está hablando de otra cosa, está hablando de, recuerden que en esa época había sacrificios a los ídolos. Y estos sacrificios a los ídolos, estos sacrificios que se hacían a los ídolos, se hacían con diversos tipos de animales. Entonces, esos tipos de sacrificios que eran consagrados, si vos lo sabías por causa de la conciencia, no los consuman. Pero en definitiva, Pablo dice, el ídolo nada es. Entonces, hay animales puros y impuros que el Señor por algún motivo lo puso. Entonces llegamos a la conclusión que no existió iglesia del domingo, que no existió el día domingo como santificado, que no existió en los primeros creyentes el conocimiento del nombre de Jesús, que no existió el conocimiento de la iglesia como la conocemos hoy en los primeros discípulos, sino todo lo contrario. A su maestro lo llamaban Yeshua, hablaban hebreo, arameo y griego, que eran los idiomas que se manejaban en esa época. Si era un gentil y hablaba griego, le decía Yesous. Y iba a la sinagoga a aprender cada Shabbat. ¿Queremos conocer la verdad o queremos seguir en la mentira? El apóstol Pablo nos dice claramente que Dios le manda espíritu de mentira para que crea la mentira por haber rechazado la verdad. La palabra verdad en hebreo es emet, y emet es sinónimo de la Torá. Emet, Torá. Por eso Yeshua dijo, yo soy la verdad. Él es la Torá. Él es la Torá. Él dio la verdadera interpretación de la Torá. Él dio la verdadera interpretación de la Torá. No vino a cambiar, no vino a modificar, sino vino a dar una verdadera interpretación, porque los rabinos estaban cada uno agregando cosas y cambiando cosas y adaptándolas a su manera de ser, como están haciendo hoy con lo que se llama Nuevo Testamento y la Biblia entera. Entonces,
meditemos, escudriñemos, busquemos, que el que busca halla, el que llama recibe y encuentra y tiene respuesta. Pero si seguimos pensando que por los milagros o por esto, por lo otro, ese es el camino a la verdad, atención, el Señor dijo, profetizaron en mi nombre, echaron demonios en mi nombre, mas yo os diré, apartados de mí, transgresores de la Torá. Así dice el original, no dice hacedores de maldad. Búsquelo en su diccionario Strong, búsquelo por todos lados. Gracias a Dios ahora salió una Biblia, inclusive cristiana, la Biblia Nueva Traducción Viviente, que traduce así, ustedes que están contra la ley de Dios, en Mateo 7. Y después tenemos otros libros muy importantes, un historiador sin ninguna inclinación teológica, que no lleva el río para los católicos, para los protestantes, ni para los judíos, y que traduce lo que está escrito. Por suerte ha hecho una traducción del Nuevo Testamento este señor Antonio Piñero, reconocido mundialmente por todo el mundo, judíos y no judíos. Y él también ahí traduce transgresores de la Torá, transgresores de la ley. Entonces, ¿fue abolido la Torá como nos enseñan? ¿Qué dice Juan? Léalo bien a Juan, primera de Juan. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. ¿Quién me ama? El que guarda mis mandamientos. ¿Quiénes son los que se encuentran en Apocalipsis 14 allí al final? Los que guardan los mandamientos de Yeshua, lo dice claramente. Ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yeshua. Entonces, aún en nuestras Biblias, que han sido traducidas y de alguna manera u otra, inconsciente o inconscientemente, llevándola a su doctrina, cada uno, igual si profundizamos nos vamos a encontrar ahí la verdad. Miren, quizás me traten de hereje por lo que voy a contar, pero escuchamos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿cuál versión? Porque la palabra de Dios no muta, no cambia. ¿Cuál versión es la palabra de Dios? Y yo le voy a decir algo muy importante, muy lindo, que decía aquí un teólogo en Italia. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, que es muy distinto. La Biblia contiene la palabra de Dios, porque después hay traductores que cada uno lo tradujo como más o menos entendía, dentro de la luz que tenía, y alguno con alguna intencionalidad. Entonces la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. O sea, contiene, allí dentro vamos a encontrar la palabra de Dios. Pero busca como en el tesoro, límpiala de toda la manipulación humana y encontrarás la palabra de Dios. Por eso los entendidos entenderán, dijo Daniel. Ahora, ¿no es de todo la fe? Claro que no. ¿Cuántas palabras se han tergiversado? Fe. Me vino a la mente ahora la palabra fe. Emuná, que pensamos que es algo mágico y opera milagros. Vemos en Hebreos 10 y por la fe, o conquistaron esto, por la fe fueron aserrados. Pero la fe, la raíz de la fe es, emuná es fidelidad. Fidelidad. ¿Quieres ser fiel al Señor? ¿Quieres ser fiel al Señor? ¿Queremos ser fiel al Señor? ¿Néstor quiere ser fiel al Señor? Escudriñen las Escrituras, porque éstas dan testimonio de mí. Que el Señor nos ayude a ver la verdad y no escondernos a la mentira, porque nos conviene, por el bien de todos. Que tengan un buen día y este próximo Shabbat, el próximo sábado, aprovechenlo para estudiar, para escudriñar, porque el Shabbat es un día bendecido que está hecho precisamente para que abramos nuestra mente y podamos escudriñar las Escrituras. Es un momento maravilloso que Dios bendijo ese día, no para los judíos, para toda la humanidad. Dice la Biblia que Dios reposó en Shabbat y lo bendijo. Si lo bendijo es un día bendito. Si usted me muestra en la Biblia
¿Dónde Dios bendijo el domingo? ¿Dónde dijo el Señor que se congregaran los domingos? Todo eso es tradición. Elige tú, ¿sigue la tradición o sigues a Yeshua? Que el Señor te bendiga. Shalom.